¿Quiénes son los empresarios en Colombia? Te lo contamos en un minutico. Al pensar en la palabra empresario, lo primero que nos viene a la cabeza es la imagen de una persona con una gran empresa que genera miles y miles de puestos de trabajo. Es verdad que las grandes compañías son las responsables de un número significativo de los empleos, pero el 99% de la fuerza empresarial del país está compuesta por las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, por personas como tú o como yo, que han decidido emprender su propio negocio, perseguir su sueño o explotar todo su talento. Empresario es Carlos, que emplea formalmente a 5 mecánicos en su taller de carros. Empresaria es Isabel, que vende vestidos de baño a través de Instagram. Todos, grandes o pequeños empresarios, tienen dos cosas en común: las ganas y el deseo de crecer generando desarrollo para todos, y la formalización de sus negocios trabajando de la mano con la Cámara de Comercio. ¿Quieres saber cómo hacerlo tú también? Ingresa ahora a cámaramedellín.com. Muy buenos días para todos. Soy Dina Zapata del área de desarrollo empresarial. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y acogida a la invitación para conectarse a esta conferencia virtual Actualidad Laboral para la CISAL, Manejo de Nómina y Seguridad Social. En la Cámara de Comercio acompañamos a los empresarios y comerciantes suministrando contenidos y herramientas de apoyo que les den fundamentos para su gestión empresarial. La Cámara ha creado los siguientes servicios a los que puede acceder de forma gratuita por estar registrada en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Estos son: Vitrina Empresarial. Es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitirle tener su propia tienda en Internet, donde podrá exhibir y vender sus productos y servicios las 24 horas, los 7 días de la semana. Por otra parte, el diagnóstico de conexión financiera le va a permitir identificar líneas de crédito más adecuadas entre la oferta de las entidades aliadas y, como resultado, además de las soluciones que mejor se ajusten a sus necesidades, recibirá el nombre y número de contacto de los asesores en cada línea de crédito para que pida su cita y ahorre tiempo. Para finalizar, el diagnóstico de conexión 3E le va a permitir conectarse con la oferta de proyectos, programas y servicios de la región para potenciar y fortalecer su negocio. Los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Durante esta conferencia se tendrá habilitada en la margen derecha de sus pantallas la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas, teniendo en cuenta que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Esta conferencia tendrá una duración de 2 horas y será grabada y colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellín.com. Hoy tenemos como conferencista invitada a Eliana Álvarez Galeano, ingeniera administradora, abogada, especialista en seguridad social y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia de más de 10 años en áreas de recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo. Actualmente es directora de recursos humanos en reconocida empresa del sector textil. Le damos entonces paso a Eliana Álvarez y esperamos que este espacio sea muy útil para ustedes. Bienvenidos. Hola, muy buenos días para todos. Espero estén muy bien. Denme un momento, voy a compartir mi pantalla en este momento. Dina, ¿me confirmas, porfa, si está ahí presentando? Sí, sí, señora. Falta colocarla en modo presentación. Ahora sí, ya, súper bien. Listo. Bueno, nuevamente buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar en este día, entonces, este tema de manejo de nómina y seguridad social. Voy a dejar un espacio para las preguntas al final de la capacitación. Espero que puedan ir tomando notas si en el momento o en el transcurso de la capacitación tienen alguna duda para que al final puedan estar escribiendo y yo resolverlas. También voy a tratar de no tocar mucho componente normativo, o sea, de no hablarles tanto en términos técnicos para que sea de un conocimiento, o sea, para que todos podamos entender. Les pido disculpas si en algún momento me voy muy técnica y al final si hay alguna duda, pues también podrían preguntar. Bueno, hoy vamos a tratar un poco de los principios del derecho de trabajo.
del contrato de trabajo, terminación de la contratación laboral, prestaciones laborales y en sí de todo el tema de nómina que incluye lo que es la jornada laboral, qué son las incapacidades, cómo se pagan las horas extras y qué constituye y no un pago laboral. Bueno, hablar de principios de derecho. Esto es como hablar de principios de derecho para no abogados, pero es súper importante tocar el tema en el sentido de que es la base que regula toda la relación laboral. Entonces, ¿de qué hablan estos principios? Hay un principio de igualdad o de oportunidades. ¿Qué es esto? Que todas las personas tienen la misma oportunidad para presentarse a un proceso de selección en el momento que usted como empresa lo formula. Esto está más dirigido a empresas del Estado, podría darse cuando son concursos por méritos, pero son principios que no podemos violar y que en el momento de nuestro reclutamiento de personal los debemos de tener muy claros al hacer nuestros procesos de selección, porque podría darse que las personas demanden el proceso y estén indicando que se les ha violado el principio de igualdad de oportunidades. Hace poco vimos el caso de una chica que expresaba que ella fue excluida del proceso de selección al habérsele practicado de pronto de manera ilegal una prueba de salud donde se verificaba si estaba en embarazo o no, y por este hecho se le negó el derecho al trabajo. Entonces debemos de ser cuidadosos y dar este principio de igualdad a todos nuestros concursantes. También hay un principio de protección especial a la maternidad. Muchas personas preguntan, entonces las personas en embarazo o en estado de embarazo o de lactancia no se pueden despedir. Sí, en realidad sí hay hechos puntuales en los cuales nosotros podríamos llegar a terminar una relación laboral con una materna, pero debe estar todo bajo una justa causa y pedir un permiso especial. En este sentido tendríamos que justificar el por qué se va a dar por terminada esta relación con esta materna. El principio de la primacía de la realidad es un principio que nos habla de que sobre todo se hace prevalecer las condiciones reales del trabajo. A veces muchas personas llegan a un proceso de selección, digámoslo así, bajo engaños o bajo un supuesto de un futuro puesto de trabajo que a la hora de presentarse no se le cumplen con todas las condiciones que se le habían garantizado al inicio del proceso. En este sentido, es muy importante que cuando se vaya a hacer la vinculación de una persona seamos muy claros con todo lo que vamos a ofrecer y que cuando se inicie la relación laboral con este candidato se mantengan las condiciones que al candidato se le estaban garantizando. ¿Qué condiciones? De salario, de lugar de trabajo, de horarios. O sea, debe primar esta realidad sobre las condiciones que le estábamos diciendo. Hay otra cosa aquí muy importante. Quiero tocarlo, y es que a veces, aquí estamos hablando de contratos de trabajo, pero hay muchas personas que quieren trabajar bajo la figura de contrato de prestación de servicios, pero cumplen con todo lo que viene siendo un contrato de trabajo. Entonces, este principio de primacía de la realidad que nos dice, puede que usted le indique a la persona que estamos bajo un contrato de prestación de servicios, pero en la realidad ese contrato es un contrato de trabajo porque contiene los 3 elementos de contrato de trabajo que ahorita vamos a ver. Entonces, en este sentido, hay un principio del derecho que dice que prima la realidad sobre lo que estaba esclarecido o escrito. También hay un principio de irrenunciabilidad de los derechos mínimos laborales. Hay muchas consultas que hacen los empresarios, en especial empresarios pequeños, y es que dicen, mira, yo estoy empezando un negocio, un emprendimiento, yo contraté a X persona, no tengo para pagarle las prestaciones sociales, pero ella me firmó un papelito donde decía que no me va a pedir prima ni cesantías y que ella paga la seguridad social. Ante eso yo tengo para decirles que hay un principio del derecho que impide
al trabajador renunciar a esos derechos mínimos laborales. Entonces, aunque se deje por escrito, nosotros como trabajadores no tenemos la facultad para renunciar a esos principios mínimos laborales, principios de estas prestaciones sociales, principios para estar afiliados a la seguridad social. Es muy importante porque en relación a esto vienen posterior muchas demandas laborales. Entonces llega la persona que te dice, mira, no me vincules a seguridad social porque yo estoy en un subsidio del gobierno, si tú me vinculas entonces yo voy a perder este subsidio. Nos parece como empresarios muy cómoda la situación porque por ahí derecho nos estamos ahorrando un dinero, la persona luego sale de nuestra empresa, a veces las relaciones laborales no terminan en los términos mejores, a veces se presentan situaciones, digámoslo así, de discusión con los jefes, la gente sale mal, ya luego se asesora y dice, ¿y a ti no te pagaban seguridad social? No, no me pagaban seguridad social, no me daban prestaciones sociales, y le dicen, mira, tú tienes derecho a demandar. Y efectivamente, porque aunque hayamos escrito que no tenía derecho a estas prestaciones, hay un principio del derecho que me dice el principio de irrenunciabilidad a estos derechos mínimos laborales. También hablamos de un principio de estabilidad laboral. Podríamos hablar de este principio de estabilidad laboral con un doble fin. Es como un medio para garantizar un sustento vital y también para garantizar la trascendencia del individuo en la sociedad. Esto de estabilidad laboral es respecto a personas que tienen, puede ser una estabilidad simple o puede ser una estabilidad reforzada, con trabajadores que pueden tener limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, trabajadores aforados o trabajadores en embarazo. Para hablar en términos más sencillos, puedes tener en tu empresa una persona que sufrió una enfermedad y como producto de esa enfermedad, esa persona tiene una limitación, lo que le causa a esa persona que tenga una protección especial laboral y usted como empresario, como empleador, no le puede dar por terminada la relación laboral a menos de que se inicie un proceso y pida permiso, digamos así, ante el Ministerio de Trabajo. ¿Esto a qué se debe? Que son personas que por su estado de situación de salud podrían tener una debilidad o una desventaja frente a otras a la hora de conseguir trabajo. Entonces es un principio que va a favorecer a los trabajadores. En ese sentido, y ahorita vamos a hablar de formas de terminar contratos de trabajo, cuando nosotros decidimos terminar un contrato de trabajo, sea con justa o sin justa causa, debemos de evaluar si esa persona cuenta o no con una estabilidad laboral para mirar si se puede o no proceder con esta terminación. En el caso de que esta persona tenga una estabilidad laboral y esta persona haya incurrido en una falta grave, por ejemplo, un robo, nosotros tendríamos que activar un procedimiento, pedir una autorización especial para poder proceder a retirar a la persona de la empresa. De lo contrario, podríamos estar expuestos a una demanda. También hay un principio de favorabilidad en la interpretación de la aplicación en las normas laborales. Y es que la Corte Constitucional ha pronunciado este principio de favorabilidad, expresando que frente a las diferentes interpretaciones que pueden haber, se van a hacer siempre aplicables las más favorables. ¿A quién? Al trabajador. Entonces, este principio de favorabilidad lo debemos de tener presente siempre. Nosotros que iniciamos esta empresa, que tenemos un vínculo laboral, que tenemos trabajadores. ¿Y por qué empezamos a hablar de estos principios del derecho? Porque son normas básicas que a veces nosotros olvidamos a la hora de contratar, a la hora de hacer nómina, a la hora de pagar las prestaciones sociales, y que lo debemos de tener presente porque en cualquier momento de violentar un derecho del trabajador, vamos a saber que si existe una norma, la norma más favorable se va a aplicar en este caso a ese trabajador. Entonces vamos a tener mucho cuidado como empresarios. También hay un principio sobre mínimo vital
que es un principio de conexidad con el derecho a la vida, a la salud, y protege unos derechos económicos del trabajador, unos derechos culturales, unos derechos sociales, un derecho a la pensión, un derecho al salario, un derecho a la salud. Hablar del derecho, del principio mínimo vital es un tema muy amplio, yo acá solo voy a hablar un poco, pero no solo es en el sentido de hablar del salario mínimo, sino que de acuerdo al perfil, al estado de clase social del trabajador, para cada persona este mínimo vital puede ser diferente. Entonces hay que dar garantía a este derecho mínimo vital de acuerdo al cargo, de acuerdo al perfil, de acuerdo a las funciones que está desarrollando cada trabajador. Incluso se puede hablar de jurisprudencia de empresas que durante años no han subido salarios porque pagan un poco más del salario mínimo y han tenido demandas porque los trabajadores han demandado sobre el principio del derecho mínimo vital porque pueden expresar de que ha subido el costo de vida y que con lo que ellos devengan ya no se les da garantía sobre eso, parte cultural, social, sobre ese mínimo vital que de acuerdo a su cargo ellos están desempeñando. También hay un principio de condiciones dignas y justas, y es que nosotros debemos de garantizar a nuestros trabajadores un espacio en condiciones dignas, tanto en nuestras partes locativas, en nuestro trato hacia nuestros trabajadores, y justas en el sentido de que sea equitativo para cada uno de ellos. Estos son los principios del derecho que debemos de tener, esto es en forma resumida, que debemos de tener presentes al iniciar una relación laboral y que de pronto no es muy común hablarlo cuando hablamos de este tema de nómina, pero que es la base para nosotros tener presente. Vamos a ser justos, vamos a ser equitativos, vamos a pagar lo legal, vamos a regirnos bajo esto, porque de lo contrario podemos vernos expuestos a que estos trabajadores sientan que se le han vulnerado los derechos y presenten una demanda laboral. Ya entrando un poco en tema de lo que es esta actualidad laboral, ¿qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo, en definiciones sencillas, es un acuerdo entre dos partes. Es un acuerdo que se da entre una persona que vamos a llamar trabajador y entre otra persona que vamos a llamar empleador, en este caso digámoslo empresario, y entre esas dos partes se van a establecer unos acuerdos, unas normas de esa relación. Ahorita les hablaba de que hay personas que contratan bajo la modalidad de prestación de servicios, pero que en la realidad este contrato se convierte en un contrato de trabajo. Y es porque el contrato de trabajo tiene tres elementos básicos. Uno de ellos es la prestación personal del servicio o una actividad personal del trabajador. Y es que yo como trabajador me obligo a de manera personal no mandar a nadie a prestar mi servicio. La otra es una continuada subordinación y la tercera es retribución. En los contratos de prestación de servicios se da la prestación personal de servicio y se da la retribución. Falta el tercer elemento, que es la subordinación. En este sentido, en algunas empresas que contratan por prestación de servicios para ahorrarse el dinero de las prestaciones sociales, de la seguridad social, exigen a estas personas una subordinación en los horarios, en las funciones, y ahí es donde viene el principio de la realidad, porque ese contrato se convierte o pasa de ser un contrato de prestación de servicios a un contrato de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado. El contrato de trabajo establece subordinación y la subordinación está establecida en el sentido de los horarios, de tener que depender de órdenes directas de un jefe, de tener que estar reglamentado a otras situaciones. Entonces vamos a tener mucho cuidado como empresarios de no de no combinar estos dos contratos que hoy en día están muy de moda. También estos contratos de trabajo, ya saliéndonos del tema de los de prestación de servicios, pueden tener dos formas, una forma verbal y una forma escrita. La forma verbal tiene igual validez que la forma escrita.
Muchas personas dicen, no, pero pues yo un día simplemente le dije a él que viniera a trabajar y él siguió trabajando, pero pues no dejamos nada por escrito. Yo no creo que eso sea importante, al contrario. Si tú de manera verbal le dijiste a esa persona que fuera a trabajar a tu empresa, la persona continúa, ese contrato se convierte en verbal. Y ese contrato verbal tiene igual validez que un escrito y se entiende que es un contrato indefinido y tiene las mismas garantías que el contrato escrito. Así que como empresarios, a veces que se nos olvida firmar contratos de trabajo, a veces que por el transcurso del tiempo decimos, no, ahorita hago el contrato, ha pasado, he visto casos donde vinculamos personas, tenemos una situación con ellas que necesitamos resolver, vamos a la historia laboral a buscar su contrato y nos damos cuenta de que el contrato nunca se firmó y ya a posterior ese contrato no tendría validez la firma, así que estamos frente a un contrato a término indefinido porque es verbal. Vamos a tener mucho cuidado con esto. Según su duración, los contratos pueden ser a término fijo, indefinido, por obra o labor, u ocasionales. Hay muchos mitos con los contratos a término fijo. Hoy quiero que salgamos de esos mitos. Los contratos a término fijo pueden ser inferiores a un año o mayores a un año. Los inferiores a un año se tienen que renovar máximo 3 veces y a la cuarta ya pasan a un año. Es decir, si yo hago contratos a 3 meses, hago la primera prórroga, segunda prórroga, tercera prórroga, a la cuarta, ese contrato lo tengo que hacer por un término superior a un año. Pero en los contratos a término fijo a un año o superiores a un año, no pasa que se conviertan a término indefinido, nunca. Es decir, los contratos a término fijo a un año o superiores a un año se pueden renovar muchas veces sin que esto sea obligación de que un contrato a término fijo, por el simple hecho de renovarse, se convierta a término indefinido. Un contrato a término indefinido es un contrato que se debe pactar por escrito, que tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de terminación. Un contrato a término fijo se debe dejar por escrito, nunca es verbal, porque recordemos que los contratos verbales, por ley, se convierten en contratos a términos indefinidos. ¿Qué es un contrato por obra, un contrato ocasional? Son contratos por periodos cortos, por obras específicas, por situaciones temporales, y mucho cuidado con este tipo de contratos que se pueden volver muy de moda porque las personas dicen, yo quiero contratar a alguien, pero no quiero sacarlo en cualquier momento, pero no quiero un contrato indefinido porque después lo tengo que indemnizar en el caso de que me aburra con él. Entonces lo va a contratar por obra y dura 10 años. No es posible. O sea, los contratos por obra o los contratos ocasionales son contratos de corta duración y, como su nombre lo indica, son por una situación específica, por una obra, por una labor específica y deben de tener un tiempo de duración corto. Hay que tener cuidado de no dejar que estos contratos duren en nuestra nómina mucho tiempo. No sé si en este momento hayan en esta capacitación personas que estén trabajando en el sector público. Ya en este sector público los contratos de trabajo tienen, digámoslo así, hay modalidades diferentes. Ya podemos encontrar que hay contratos en provisionalidad. Estos contratos en provisionalidad generalmente se renuevan durante X tiempo sin que este tiempo se prorrogue a un año. Hay contratos que ya son para trabajadores oficiales, hay contratos de carrera, que esto se tuvo que haber ganado por concurso, por mérito, y son diferentes o se rigen diferentes a estos contratos para el sector privado. El periodo de prueba. El periodo de prueba se establece la quinta parte del periodo inicialmente pactado, sin que éste supere los 2 meses. ¿Cómo se calcula un periodo de prueba? Un periodo de prueba usted calcula, si el contrato es de 3 meses, entonces yo digo en 3 meses son 90 días, yo divido 90 entre 5,
Eso me da aproximadamente 18 días y yo podría decir que un contrato de prueba para un periodo de prueba para un contrato de 3 meses podría ser alrededor de 18 días. Un contrato a término indefinido tiene un periodo de prueba de 2 meses y en ningún caso el periodo de prueba puede superar los 2 meses. Este periodo de prueba, ¿cómo se debe estipular? Por escrito, y debe estar establecido en el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo debe de haber una cláusula donde yo le indique a mi trabajador que él va a iniciar con una relación laboral de un contrato de trabajo que tiene ciertas indicaciones y que para ese contrato de trabajo yo como empleador he estipulado un periodo de prueba que dentro del tiempo legal va a tener una duración de esta situación. Muchas personas tienen una idea equivocada que en el periodo de prueba yo puedo despedir a mis trabajadores sin derecho a prestaciones sociales o seguridad social porque yo estoy en prueba, pero no es así. Durante el periodo de prueba, mis trabajadores tienen los mismos derechos que un trabajador que ya ha superado el periodo de prueba. Es decir, el trabajador debe de ser afiliado desde el día antes de iniciar la relación laboral a los riesgos laborales y a partir del día que inicia la relación laboral debe estar vinculado a salud, pensión, la caja de previsión social, la caja de compensación, y toda esta situación son los mismos derechos. Si en algún momento decido dar por terminado el periodo de prueba porque el trabajador no cumplió con los objetivos del cargo, entonces yo debo proceder a liquidar en manera proporcional al tiempo laborado por el trabajador. Que yo contraté un trabajador en periodo de prueba y a los 8 días me doy cuenta que el trabajador no cumple con el perfil, ¿qué puedo hacer? Yo como empleador escribo una carta dirigida al trabajador, le indico, recuerde que al iniciar la relación laboral habíamos establecido un periodo de prueba de tanto tiempo, al día de hoy usted lleva tantos días, está dentro de su periodo de prueba, pero no ha cumplido con esta tarea, mostrando que de pronto no es el perfil que nosotros estábamos buscando, por lo tanto, se va a dar por terminado esta relación laboral. Al terminar la relación laboral, ya usted le notifica al trabajador y procedemos a la liquidación de prestaciones sociales de manera proporcional al tiempo trabajado. Entonces vamos a pagar primas, cesantías, intereses, vacaciones, acorde a los días que ha trabajado esta persona. Hay terminación de contratos de trabajo. Aquí quiero que sean muy cuidadosos. No quiero proceder a leer el artículo 62 porque nos tomaríamos, más o menos son 15 numerales por parte del empleador de situaciones por las cuales podemos dar por terminados con justa causa y 8 numerales por parte del trabajador por las cuales puede dar por terminado con justa causa. Voy a tratar de resumirlas, pero es una situación que a nosotros nos inquieta mucho cuando estamos en la parte de contratos, que nosotros decimos, hay una persona que no cumple, no satisface la relación laboral, quiero salir de él, pero no quiero que a posterior esta persona me demande. Entonces yo puedo terminar los contratos con justa causa o sin justa causa. Las justas causas para dar por terminadas las relaciones laborales están establecidas en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Cuáles pueden ser por parte del trabajador? O que del empleador, que el trabajador nos engañó, nos mostró documentación falsa de algún certificado de estudio para obtener algún beneficio en un trabajo, el trabajador presentó algún acto de violencia, se golpeó a alguien, robó, el trabajador dañó intencionalmente algún material, el trabajador tuvo algún acto, digámoslo así, inmoral,
pues todo lo establecido en el artículo 62. Pero aquí quiero hacer un paréntesis en esta parte de terminación de contratos, y es que como empresarios o dentro de nuestras empresas, no importa, después de cierta cantidad de trabajadores debemos tener establecido un reglamento interno de trabajo, que con este reglamento interno de trabajo vamos a definir que para la empresa es una falta leve, una falta grave, una falta gravísima, y cuál es el procedimiento disciplinario que vamos a proceder a realizar en cada una de estas faltas, con el fin de que cuando un trabajador de nosotros comience a presentarse en una situación de falta, nosotros como empleadores iniciemos proceso disciplinario documentado, dejemos evidencia y al final podamos decir, mira, tú cometiste esta falta que está contenida en tal artículo, que está contenida en el reglamento interno, yo procedí dentro de mi proceso disciplinario y en relación a esto yo te doy por terminado tu contrato de trabajo. Y sería una forma legal de dar por terminado esa relación laboral. En algunas situaciones los empresarios son muy apresurados a dar por terminadas las relaciones laborales sin hacer el debido proceso, y aunque a veces tienen razón en la causa por la cual dan por terminada la relación laboral, al no practicar el debido proceso, pueden, digamos, en una demanda laboral perder y tener que reintegrar al trabajador por no haber hecho este debido proceso a la hora de retirar al trabajador. Entonces sí les pido que sean muy cuidadosos. Sí puede que tengamos la razón, sí puede que el trabajador no cumpla, puede que el trabajador esté cometiendo una falta, pero siempre hay que hacer el debido proceso, hay que documentar, hay que hacer estos procesos disciplinarios, hay que dejar las evidencias para que a la hora de dar por terminada la relación podamos estar tranquilos de que no hay lugar, un futuro, a un reintegro de este trabajador. Sin justa causa, es que a veces nosotros simplemente queremos terminar con alguien la relación laboral, no tenemos un motivo latente, se presentó una situación maluca, vamos a terminarlo y lo vamos a indemnizar, porque prefiero indemnizar que seguir con él. Entonces ahí yo miro cómo se hacen las indemnizaciones, yo digo, bueno, es una indemnización de un término fijo, un contrato a término fijo, voy a mirar cuándo se le acaba el contrato y voy a pagar desde hoy hasta el día que se le acabe el contrato porque no quiero continuar con este trabajador. O si es en un contrato a término indefinido, voy a mirar cuánto devenga el salario y de acuerdo a su salario voy a pagar, un ejemplo, 30 días de salario por el primer año, 20 días por año subsiguiente, y simplemente le digo al señor, mira, te voy a terminar y te voy a indemnizar, pero quiero acabar con esta relación laboral. En este sentido de sin justa causa, entonces preguntarán, entonces yo puedo terminar el contrato de trabajo a cualquier persona siempre y cuando indemnice. Sí, puede ser. Si yo indemnizo, estaría bien. En algunos casos, en otros sectores, puede darse que los trabajadores pidan reintegro. Entonces, sí son situaciones que ameritan cuidado y que sí ameritan asesorarnos antes de dar por terminado una relación laboral. La más fácil para terminar un contrato es la no renovación de un contrato de trabajo, y es mirar la persona cómo va y es tener establecidos las fechas de terminación de los contratos. Yo puedo decir, bueno, a Juan se le acaba el contrato el día 3 de agosto, hoy estamos en julio, yo no quiero continuar con él, pero voy a esperar, le voy a mandar un preaviso un mes antes y le notifico, mira, recuerda que tu relación laboral es mediante un contrato de trabajo a término fijo, ese contrato se te acaba el día 3 de agosto, con un mes de anticipación, y ese día no se te va a renovar el contrato. Eso es una justa causa para no renovar o dar terminado el contrato. Aquí quiero hacer también otro paréntesis de un mito, y es que muchas personas tienen la creencia, porque anteriormente los trabajadores tenían que dar preaviso y hoy en día no.
hoy en día el preaviso se da solo de parte del empleador, tenemos que anunciar con un mes de anticipación, pero los trabajadores pueden renunciar de un día para otro. A mí muchos empresarios me dicen eso no es justo, porque me dejan el trabajo tirado, porque no hay una sanción, porque yo sí tengo que anunciar con un mes, pero ellos simplemente dan una carta y se van. La norma es clara y dice que el trabajador no tiene por qué dar el anticipo, pero sí se exige un anticipo para parte del empleador. Bueno, espero que hasta ahí, si tienen alguna duda, la vayan escribiendo, porque vamos a terminar esa parte laboral, la parte de los contratos de trabajo, y vamos a ir un poco más a la parte de nómina, prestaciones sociales. Entonces les voy a dar un espaciecito para que vayan tomando nota de sus preguntas, por si al final quieren, puedan expresar qué dudas tienen. Bueno, ¿qué son las prestaciones sociales? Son beneficios legales adicionales al salario del que tienen derecho los trabajadores y que todo empleador debe reconocer a su empleado que ha sido vinculado con un contrato de trabajo. No aplica para la prestación de servicios. Pero recuerden lo que les hablaba ahorita, que quiero ser reiterativa. Mucho cuidado con esos contratos de prestación de servicios que se nos convierten en contratos de trabajo. Pero bueno, ¿qué son estas prestaciones sociales? Las prestaciones sociales en Colombia son primas, cesantías e intereses. Les recalco algo, la norma laboral en todos los países difiere, así que si ustedes en algún momento tienen alianzas, sedes o contactos con otros países o desean vincular en otro lugar, deben de revisar la norma en el país con el cual ustedes vayan a vincular a una persona, porque esta norma difiere de país a país. Es decir, no se paga igual las cesantías o no se llama igual los conceptos en Colombia que en México, en Colombia que en Ecuador. Algunas cosas pueden ser similares, pero otras no. Entonces vamos a hablar de prestaciones sociales y todo el marco laboral, pero en Colombia. Las prestaciones sociales a las que un trabajador que ha sido contratado mediante contrato de trabajo, recuerden que un contrato verbal es un contrato indefinido, así que también aplica las prestaciones sociales, son prima, cesantías e intereses. ¿Qué es la prima? La prima es una prestación social que damos a los trabajadores en mitad de año y en diciembre o al finalizar el contrato de trabajo. Esto tiene historia bien bonita y es que la prima era como, digámoslo así, una partición o de lo que las empresas tenían como utilidades del negocio. Entonces dijo, bueno, vamos a empezar a dar esta prima, vamos a dar esta prestación social a los trabajadores de pronto de una parte de esa utilidad que la empresa tiene a sus trabajadores. Ya luego la prima fue modificando, teniendo otras situaciones que incluso ya la prima es reconocida a las empleadas de servicio doméstico. Anteriormente no era así, pero ya una empleada de servicio doméstico tiene derecho a su prima. Esta prima se debe pagar en dos partes. Una se paga el 30 de junio a más tardar. Si usted la quiere pagar antes, está correcto. Y la otra prima se paga a más tardar el 20 de diciembre. Si una persona se retira de la empresa, entonces debemos de pagar proporcionalmente esta prestación social a la hora de terminación del contrato. Muy importante, si nosotros no tenemos un software que nos maneje la nómina y hacemos de pronto la nómina en Excel o hacemos la nómina manual porque somos pequeñas empresas, porque no tenemos documentado, debemos de dejar escrito que estamos haciendo este pago y que el trabajador firme. ¿Cuál es el cálculo para la prima? Es el salario o todo lo que constituye salario, que ahorita vamos a hablar de qué constituye salario, pero sería lo que constituye salario al mes más por el número de días trabajados en ese semestre dividido 360. Entonces,
En este sentido, un ejemplo, una persona ingresa a trabajar el 1 de enero de 2021 con un salario mínimo y le va a pagar la prima el 30 de junio. ¿Cómo se calcula? Simplemente calculo 908, 526 creo que está el salario mínimo, más el auxilio de transporte, que son 106.000 aproximadamente. Digamos que esta persona no ha recibido bonificaciones ni horas extras, entonces solo sumamos esas dos. Lo multiplicamos por los números de días del semestre, el número de días del semestre son 180 y lo dividimos por 360. ¿Qué quiere decir? Que la prima es como la mitad del salario, pero no solo la mitad del salario, sino salario más lo que constituye salario. Ahí incluimos el subsidio de transporte, ahí incluimos las horas extras, ahí incluimos las comisiones o todo lo que constituya salario para este trabajador. ¿Qué sucede si el trabajador durante el periodo me sacó licencias no remuneradas o el trabajador durante el periodo fue suspendido? Esos días se descuentan del cálculo de la prima. ¿Qué sucede si durante ese semestre el trabajador estuvo incapacitado? Los días se calculan para la prima, es decir, la incapacidad no interfiere con el cálculo de la prima. Entonces preguntan muchas personas, si la persona duró todo el semestre incapacitada o duró 3 meses incapacitada, ¿tiene derecho a la prima? La respuesta es sí, porque la prima no afecta o no interfiere con esta incapacidad. Pero si la persona sacó una licencia no remunerada, pidió licencia para viajar al exterior o para cualquier situación personal, esos días sí los puedo descontar para el cálculo de la prima. Vamos a hablar de otra situación que son las cesantías. Estas cesantías corresponden a un salario mensual por cada año elaborado y es un pago proporcional también al tiempo de servicio. Es decir, si yo trabajo un año completo, al igual que la prima, me van a pagar todo lo que constituye salario durante ese año. ¿Qué constituye salario? Ahorita vamos a hablar más a fondo, pero podemos decir subsidio de transporte, horas extras, comisiones, más lo que es salario. Si yo trabajé 3 días, ¿a cuánto tengo de derecho de prima o de cesantías? Pues hago el cálculo, multiplico lo del salario por esos 3 días, lo divido por 360 y eso es lo que le voy a pagar de prima o cesantías a mi colaborador. Que es muy poquito, no importa. Ese poquito o eso que te dé esa prestación social, eso tiene derecho tu trabajador. Con las cesantías hay algo muy importante y espero que sean muy juiciosos. Las empresas deben, por obligación, liquidar las cesantías anualmente al 31 de diciembre de sus trabajadores y liquidarlas o depositarlas en un fondo de cesantías que el trabajador escogió a más tardar el 14 de febrero. Estas cesantías no se le pueden entregar anticipadamente al trabajador. ¿En qué caso yo le entrego las cesantías al trabajador? En caso de que el trabajador presente renuncia o yo termine la relación laboral con él. Pero si pues que sí, el contrato terminó, yo le liquido y se las entrego al trabajador, pero nunca debo de dar anticipadamente estas cesantías al trabajador, porque el ente que está autorizado por la ley, por el Estado, para administrar las cesantías son los fondos de cesantías. Entonces, llegan personas que me dicen que tuvo un trabajador y que ahora el trabajador lo está demandando por las cesantías de años pasados y que esas cesantías les han tomado intereses moratorios y que ya se vuelven sumas muy altas, pero ¿qué pueden hacer si ellos sí pagaron las cesantías? Es decir, no las consignaron al fondo, pero sí se las dieron al trabajador. Y déjame decirte, empresario, que el que paga mal paga 2 veces, que las cesantías no se las debemos de entregar al trabajador, las cesantías deben de ir consignadas al fondo
y el fondo es el que debe entregar las cesantías al trabajador. ¿En qué casos? Para compra de vivienda, para reparaciones locativas, pago de impuesto predial, para educación superior en caso de terminación de contrato, pero no como nosotros como empresa estamos obligados a eso. También hay una situación que me preguntan muchas personas, en especial las personas que superan cierta edad, y es que creen que cuando van a salir de la empresa la liquidación va a ser muy alta. Y me dicen, ¿por qué mi liquidación es tan baja? O sea, ¿por qué antes las personas salían con liquidaciones tan altas? ¿Por qué antes la gente salía con liquidación 20 millones, 19 millones, tantos millones, y hoy en día las liquidaciones son pequeñas? Y es que anteriormente, antes del 91, las personas con la ley 50 del 90, pues las empresas tenían una forma de liquidación de cesantías diferentes y eran unas cesantías acumuladas. Entonces yo acumulaba las cesantías desde el primer día que la persona ingresaba a la empresa hasta el día del retiro, y esa bolsita se lo pagaba la persona. Con la creación de los fondos de cesantías se buscaba que las empresas enviaran estas cesantías a los fondos y las cesantías fueran liquidadas anualmente. Es decir, que la liquidación de las cesantías, si las personas no han tocado sus cesantías, en la empresa no le entregan un monto tan alto, pero sus cesantías deben estar en el fondo, y es de ahí donde pueden percibir una liquidación buena si llevan mucho tiempo trabajando para una empresa. Pero si las personas han retirado de manera constante esas cesantías, no van a percibir una liquidación cuantiosa. Es de ahí la diferencia. Los intereses a las cesantías. Estos intereses sí se los pagan las empresas a los trabajadores a más tardar el 31 de enero del año siguiente al haber liquidado las cesantías. Es decir, para el año 2021, yo en diciembre voy a liquidar cesantías. Sobre la base de las cesantías, voy a mirar cuántos días trabajó mi empleado, lo multiplico por el 12%, lo divido por 360 y ese valor se lo voy a entregar a mi trabajador a más tardar el 31 de enero del año 2022. Si el trabajador no laboró todo el año, pues muy sencillo, en la fórmula está establecido, no le pago todos los días completos, sino en proporción a los días trabajados. Estos intereses a las cesantías sí no los maneja el fondo. En realidad, estos intereses a las cesantías sí corresponde a la empresa entregárselos al trabajador, pero debemos de ser muy juiciosos con las fechas y no debemos de superar el 31 de enero. ¿Qué sucede si un trabajador me renuncia en enero y yo no he alcanzado a enviar las cesantías al fondo? Muy sencillo, ahí sí, como una de las causales para tu entregar cesantías a tu empleado, es que las cesantías estén en, que la persona haya renunciado. Pues si la persona renuncia en enero, yo ese dinero no lo envío al fondo, sino que se lo entrego directamente a la persona con sus intereses, se lo hago en una relación de liquidación de prestaciones y pido al trabajador que me firme de que le entregué esta liquidación de prestaciones. Vamos a hablar de las vacaciones que no constituyen prestaciones sociales. Las vacaciones no son prestación social. Las vacaciones son un derecho adquirido y las vacaciones son un tiempo de descanso que tiene un trabajador por haber trabajado durante X tiempo. ¿Qué es este descanso? Por cada año laborado, yo tengo derecho a 15 días, por cada año laborado tengo derecho a 15 días de descanso. Hay personas que no dan el descanso, sino que compensan en dinero. Déjame decirte que si tú quieres compensar en dinero, porque no es posible dar 15 días hábiles de vacaciones, porque la actividad del negocio, porque el trabajo es muy especializado, mínimo este trabajador debe de descansar 6 días y los otros días sí los podemos compensar en dinero. ¿Cómo se hacen estas vacaciones? El trabajador puede indicar al empleador
una vez terminado su año, o si tienen política antes, mira, yo quiero disfrutar de estos días, en tal fecha con anticipación, o el empleador puede anunciar a su trabajador, mira, con un mes de anticipación, tus vacaciones van a ser este día, o las vacaciones colectivas son este día, para que tú sepas. ¿Cómo se calculan las vacaciones? Es el salario, ya aquí no incluyo auxilio de transporte, ya aquí no incluyo horas extras, ya aquí no incluyo comisiones, simplemente el salario base por el día, por los números de días que lleven laborados divididos 720, pero aquí sí quiero hacer una aclaración que esto a veces puede que no sea tan real esta fórmula, y es que las vacaciones son días hábiles. Entonces yo debo calcular en la nómina real es los días que realmente le estoy dando a la persona como vacaciones, y en la nómina, la real, me va a quedar. Si la persona sacó un periodo de vacaciones, yo voy a contar de esas vacaciones, tantos son días hábiles y tantos son días no hábiles. Tantos días hábiles como no hábiles se le pagan a la persona discriminada en su nómina junto con las horas ordinarias, y en el pago de la seguridad social se marca la novedad de vacaciones. Entonces, para los que han hecho nómina acá, pueden darse cuenta que en la planilla de seguridad social se va a marcar la novedad con una X de las vacaciones y queda con varias líneas. Las vacaciones no vienen siendo una prestación social, simplemente yo le pago al trabajador la misma plata, simple que el trabajador no va a venir. O en algunos casos, como les indicaba, cuando las vacaciones se pagan en dinero, en dos casos: cuando la persona se retira de la empresa, o cuando la persona tiene un cargo importante, no me puede tomar los 15 días y va a tomar unos días en dinero y otros días en tiempo. ¿Cuántos tiempos se puede acumular? Son 2 años, y en algunos cargos máximo 4 periodos se pueden estar acumulando. Jornada máxima laboral en Colombia. Estamos hablando de una jornada máxima de 48 horas distribuidas en 6 días a la semana, con un día de descanso. Algunas empresas optan por distribuir estas 48 horas en 5 días a la semana, dejando 2 días de descanso. También otras empresas tienen una jornada laboral de 36 horas, que es una jornada especial, donde se labora 6 días a la semana con un día de descanso, 6 horas al día, perdón, con un día de descanso. Y hace poco se hizo una reforma a esta jornada máxima laboral, donde se llegó una conciliación en el Congreso, y quedó establecido que la jornada laboral en Colombia va a pasar de 48 horas a 42 horas, y se van a distribuir de la misma manera, entre 5 días o 6 días a la semana con un día de descanso, y van a haber algunas excepciones. Esta implementación de pasar de una jornada laboral de 48 horas a 42 horas va a ser gradual. Muchas empresas que son del área de producción tienen muchas dudas, porque hay empresas que tienen 3 turnos de 8 horas cada uno para completar las 24 horas del día. Entonces muchas empresas están preguntando cómo vamos a hacer. La ventaja es que esta parte va a ser gradual, no va a pasar de 48 a 42 de una. Vamos a iniciar primero de 47 horas, luego vamos a pasar a 46, y a partir del 4º año vamos a bajar a las 42 horas. O sea, va a ser una transición gradual para permitir a las empresas distribuir sus horas de trabajo, programar sus horas de trabajo, hasta llegar a estas 42 horas que nos permitan cumplir esta jornada máxima laboral en Colombia. Es de aclarar que, como les indicaba ahorita, es una norma establecida para Colombia, y que en otros países la jornada no es de 48 horas. Bueno, al hablar de intereses a las cesantías, es importante reconocer que se toma sobre el cálculo de las cesantías, que se van a pagar a más tardar el 31 de enero de cada año, y que corresponde a un 12% de esas cesantías que estamos pagando. ¿Cómo es el cálculo que vamos a hacer? Vamos a calcular las cesantías, y a esas cesantías, por el número de días que haya trabajado el trabajador en este periodo, lo multiplicamos por un 12%, dividimos por 360, y ahí estaríamos entonces en lo que estamos hablando de esta prestación de intereses a las cesantías. Al contrario de las cesantías, los intereses sí corresponden
en ese sentido, a la empresa a pagarlas al trabajador y no enviarlas al fondo. Si el trabajador se retira antes del 31 de enero, esta es una prestación social que debemos nosotros pagar al trabajador al momento de la liquidación de las cesantías. Bueno, acá hay un tema que son vacaciones, y las vacaciones en este sentido no es una prestación social. Vamos a hablar que las vacaciones son un derecho que tenemos todos como trabajadores. Es un derecho el cual por 15 días de salario, nosotros tenemos, perdón, por un año de trabajo tenemos derecho a 15 días de salario, o si llevamos menos tiempo trabajando, tenemos derecho a un cálculo proporcional al día de vacaciones. Las vacaciones se pueden compensar en dinero y en tiempo. ¿En qué caso podemos compensar en dinero? En dinero, en el caso tal de que un trabajador se retire de la empresa y no haya alcanzado a tomar esos días en tiempo, entonces la empresa puede proceder a liquidar y sus vacaciones se van a compensar en dinero. También hay otros casos que son personal de manejo, y en este sentido, estas personas podemos nosotros decir, vamos a darles mínimo 6 días de vacaciones en tiempo y los otros días se los vamos a compensar en dinero. ¿Cómo es la fórmula que encontramos nosotros en la literatura para calcular las vacaciones? Vamos a hablar de un salario base. A este salario base sí no se le va a sumar el auxilio de transporte, no se le va a sumar las horas extras, sí le vamos a incluir el recargo nocturno, y a esto lo vamos a multiplicar por el número de días que haya trabajado durante el periodo y lo dividimos por 720. Hay una forma que dice las vacaciones se pierden. Bueno, sí, está bien. Nosotros podemos acumular las vacaciones por máximo 2 años, y para los trabajadores de dirección y confianza por 4 años. ¿Cómo calculamos estos dos periodos? Mira, por un año tenemos derecho a 15 días. Por el segundo año tenemos derecho a otros 15 días. Pero recuerde que tenemos que tener un año trabajado vencido para poder tener derecho a los 15 días. Entonces, de ahí es que se van a calcular los días de vacaciones. O sea, vienen siendo más o menos 3 años para poder tener derecho a esos 2 periodos de vacaciones. Después de esos 3 años, si yo no soy personal especializado o de confianza, sí puedo correr el riesgo de perder estos días de vacaciones. Como trabajadores, nosotros tenemos el derecho a estar informados de cuántos días tenemos acumulados, y como empleadores tenemos la obligación de mantener reportado a nuestros trabajadores a cuántos días tienen derecho. Hay una jornada máxima laboral en Colombia que es de 48 horas, distribuido en 6 días a la semana con un día de descanso. Algunas empresas optan por tener esta jornada de 48 horas distribuida en 5 días, dando 2 días de descanso. Hay otras empresas que dentro de su política interna tienen 40 horas, o sea, no trabajan la jornada máxima laboral, y hay otras empresas que tienen turnos de 36 horas, pero la jornada máxima laboral es de 48 horas. Hay una norma, no es una norma, pues salió en el Congreso hace poco, escuchamos en las noticias, que vamos a reducir esta jornada máxima laboral, vamos a pasar de 48 horas a 42 horas, tranquilos todos, esto va a ser de manera paulatina, o sea, no vamos a pasar de las 48 a las 42, sino que paulatinamente vamos a ir bajando de manera gradual. Después de 2 años de vigencia vamos a pasar a 47 horas, luego de 3 años de vigencia vamos a pasar a 46, y a partir de del cuarto año vamos a llegar a las 42 horas laborales. Esto nos va a dar tiempo, un poco de tiempo a nosotros, para que establezcamos dentro de nuestras jornadas de producción, de nuestro de programación, cómo vamos a hacer esta transición paulatina de pasar de 48 horas de la jornada máxima laboral a las 42 horas de jornada máxima laboral sin presentar traumatismos. Bueno, vamos a tener un espacio también para que vayan formulando sus preguntas sobre esta jornada, y vamos a tener un espacio de las incapacidades de origen común o de origen laboral. Para nosotros las incapacidades las dividimos en dos: las de origen común, ahí incluimos las
que se derivan por enfermedades que presentamos ajenas a lo laboral, las de maternidad o los accidentes de tránsito. Y las enfermedades de origen laboral son las ocurridas con ocasión de un accidente de trabajo o por una enfermedad que se nos originó por estar desempeñando nuestra labor, ¿cierto? Estas incapacidades de origen común, que no son relacionadas con el trabajo, los 2 primeros días los paga la empresa, a partir del tercer día lo paga la EPS, y a partir de ese tercer día, digamos que esos 2 primeros días los pagamos con un porcentaje del 66%, la EPS también paga con un porcentaje del 66.66%, que viene siendo las 2/3 partes, pero a partir del día 90, estas incapacidades las EPS las comienzan a pagar al 50%. A partir del día 180, es un poco más preocupante, la EPS le manda una carta a la persona y le dice, mira, te vamos a mandar a una junta de evaluación para mirar si te vamos a calificar por invalidez. Y estas incapacidades ya las comienza a reconocer el fondo de pensión. Ya la empresa no hace reconocimiento de esta incapacidad por nómina. ¿Cómo cobramos estas incapacidades? Nosotros las incapacidades se las cobramos a las EPS. Las EPS, nosotros les enviamos las incapacidades transcritas y las EPS nos hacen el pago de las incapacidades. En ese momento hay EPS que no hacen un buen pago de incapacidades porque en ese momento no tienen la capacidad o solvencia de hacerlo. Las empresas tienen un límite de tiempo para hacer el cobro de incapacidades. A partir de este tiempo, las EPS deben de reconocerlo. Hay, como les indicaba, una EPS en especial, por ejemplo, que no tiene en este momento la capacidad de hacer el pago. Muchas personas me preguntan, ¿qué debo de hacer en estos casos? En estos casos, podemos decirle a las personas, mira, debes recapacitar sobre tu interés de cambiarte a otra EPS. Y haciendo un paréntesis, los empleados escogen fondo de pensión, la EPS y el fondo de cesantías. Las empresas escogen la ARL y la caja de compensación. Si nosotros como empleadores tenemos alguna dificultad con una EPS porque no nos está haciendo el reconocimiento de estas incapacidades, podemos hablar con los trabajadores y, digamos así, persuadirlos para que ellos puedan tomar esa decisión de pasarse a otra EPS sin que esto les afecte ningún procedimiento médico que tengan en la actualidad. En este sentido, yo les decía que en las enfermedades de origen común también están las incapacidades de maternidad, pero las de maternidad sí te pagan al 100% y desde el día 0 hasta el último día de esta incapacidad lo cubre la EPS con el 100% del IBC reportado por el empleador a su empleado. También hay algo para recordarles acá de actualidad de las incapacidades de licencia de paternidad. Estábamos hablando de 8 días. Ya vamos a hablar que esta licencia de paternidad se extiende a 2 semanas y lo que pretendemos o lo que pretende la ley es extender esta licencia de paternidad de 2 semanas a 5 semanas. Actualmente, la licencia de maternidad sí consiste en 18 semanas. Muchas personas preguntan en qué momento yo debo de sacar esta licencia de maternidad, al momento del parto o antes del parto. La respuesta te la debe dar un profesional de salud, es tu médico tratante de acuerdo a tu estado de gravidez, que te debe decir, mira, su embarazo ha sido sano, usted puede sacar su licencia de maternidad a partir del día de parto, o te debe decir, mira, puede sacar adelantadamente 8 días esta licencia de maternidad. Contrario a las incapacidades de origen común, ya las de origen laboral son las reconocidas por la ARL y se pagan sobre el 100% del ingreso base de cotización, estas desde el día 0 hasta el día de la rehabilitación que se le dio al trabajador. Digamos que ahí es la necesidad de que la persona, si ha sufrido un accidente de trabajo, las empresas sean muy juiciosas y reporten en el FURAT y reporten de manera oportuna esta situación de accidente laboral o se registre si es una incapacidad laboral, porque de ahí se determina cuál es la persona que debe pagar estas incapacidades, si EPS o ARL.
Ahorita les hablaba para el cálculo de las prestaciones sociales de qué constituye salario y qué no constituye salario. En esencia constituye salario todo lo que le damos al trabajador de manera fija o variable, lo que recibe en dinero y en especie, como primas sobre sueldos, bonificaciones, siempre que sean habituales. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo de manera habitual le doy desayuno, le doy almuerzo y no dejo establecido que no constituye salario y no le cobro aunque sea un valor representativo, eso que yo le estoy dando en especie me va a constituir salario. Por lo tanto, si yo dentro de mi empresa tengo este beneficio de dar este desayuno, ese almuerzo, como al trabajador, si no quiero que constituya salario, le debo de cobrar un porcentaje y dejar establecido que esto no es salario. Siendo así, ¿qué no constituye salario entonces? No constituye salario lo que yo doy de manera ocasional al trabajador y lo que yo dejo establecido. Acá también quiero hacerles una aclaración y es que a veces tenemos muchos trabajadores que yo les doy como un medio de transporte. Es importante que este medio de transporte no supere el 40% y que yo deje establecido que este medio de transporte, este medio de representación no constituye salario, para que esto no me haga base de mi cálculo de prestaciones sociales, para que esto no me haga base en un futuro de que me puedan hacer una demanda porque estoy haciendo un pago incorrecto de estas prestaciones. Hasta ahí quiero que queden claros sobre todas estas novedades que se deben de reportar en las planillas de seguridad social. Ahora vamos a hablar de horas extras, recargo nocturnos, dominicales y festivos. En Colombia, la jornada diurna es la establecida entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Anteriormente, la jornada diurna iba de 6 a 6, luego pasó esta jornada diurna de 6 a 10, ahora la jornada diurna está de 6 a 9. Entonces, todo lo que mi trabajador devengue entre la jornada de 6 de la mañana a 9 de la noche lo considero diurno, y lo que mi trabajador devengue de 9 de la noche a 6 de la mañana lo considero nocturno. ¿Cómo sé yo si algo es hora extra o si es un recargo? Entonces, yo tengo establecidas jornadas laborales. Todo lo que sea dentro de mi jornada laboral, pero que afecte una hora nocturna o un día festivo, lo llamo recargo. Pero si trabajo en un tiempo adicional, lo llamo hora extra. Ahora bien, si esa hora extra se da en un horario nocturno o en un día festivo, aparte de ser hora extra, ya constituye hora extra nocturna o hora extra festiva. Hay algo también importante que mucha gente pregunta y es el trabajo los domingos. Para hablar del trabajo de los domingos hay que hacer dos aclaraciones. Si yo trabajo los domingos, 1 o 2 domingos, ese domingo sería un domingo ocasional. Pero si yo trabajo ya 3 domingos o más al mes, ese domingo es un domingo habitual. ¿Y por qué hay que hacer la diferenciación? Porque los domingos, de acuerdo a si son habituales u ocasionales, varían su forma de pago. Entonces, si es un domingo habitual, yo pago tiempo compensado más un recargo. Pero si es un domingo ocasional, yo le doy al trabajador la oportunidad de que escoja si quiere compensar el tiempo o si quiere que yo le haga el pago de ese recargo del domingo. ¿Cuándo vengo yo a pagar horas extras dominicales? Cuando aparte de la jornada establecida para ese domingo, yo le pongo a trabajar tiempo complementario. Entonces, si aparte de esas 8 horas que iba a trabajar el domingo, me trabajo 10, entonces yo le debo pagar son horas extras. Hay que también tener cuidado porque a veces nosotros pagamos las nóminas en quincena. Entonces un trabajador trabajó la primera quincena un domingo y me hizo un domingo compensado, no le pagué recargo porque no era un trabajo habitual, pero a la segunda quincena ese trabajador me trabajó 2 domingos, quiere decir que en conclusión en el mes me trabajó 3 domingos y él tiene derecho
no solo al domingo compensado, sino al domingo con un recargo. De ahí la importancia de que las personas que trabajan en las áreas de nómina lleven un control de las novedades de los trabajadores y me puedan evaluar cómo voy a trabajar, cómo está trabajando esta persona, si le debo de pagar un domingo habitual o un domingo ocasional, si solo son domingos compensados o si le debo de pagar algún recargo. Acá para el tipo de cálculo de las horas extras, ¿cómo se realiza? Yo cojo el salario de la persona y lo divido entre 240, lo multiplico por el número de días o número de horas que la persona haya hecho ese trabajo complementario o que la persona haya trabajado en un recargo nocturno y de acuerdo a la tabla que yo les estoy presentando acá, vamos a hacer ese pago de ese recargo. En este sentido, por ejemplo, si una persona hizo 2 horas extras diurnas, entonces yo cojo su salario, divido 240, multiplico por 2 y lo multiplico por 1.25 que corresponde. ¿De dónde ese 1.25? Escoger, sumarle a la hora el recargo. Es una fórmula de hacerlo matemáticamente posible. ¿De dónde sale el 240? Que mucha gente pregunta, otros lo tienen muy claro. El mes tiene 30 días y laboralmente una jornada laboral son 8 horas. Entonces, 8 por 30 da 240 y de ahí esas 240 que sacamos el valor de la hora. ¿Cómo queremos o cómo puede uno saber cuál es su valor de hora? Coja su salario, divídalo entre 240 y ahí está su valor de neto de la hora. Me dirán ustedes, sí, pero yo no trabajo o un trabajador no trabaja los 30 días del mes porque se divide entre 30. Y es que recuerden que por cada 48 horas laboradas a la semana, ese trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado. Es decir, por trabajar de lunes a viernes las 48 horas o de lunes a sábado las 48 horas, tú le tienes que pagar a tu trabajador un día de descanso. Ahí lo que estamos haciendo es completar todos los días de la semana, por lo tanto completamos todos los días del mes. Y de ahí que se tomen los 30 días del mes y haciendo cálculo de una jornada laboral de 8 horas al día para completar las 240 horas para calcular el valor de la hora. También para hablar de la actualidad laboral, quiero decirles que en este momento las empresas tenemos 2 temas súper importantes que debemos de manejar. Primero, nómina electrónica. Y es que a partir de cierta fecha, que en este momento la nómina electrónica nos ha dado una espera a las empresas para empezar a implementar de manera paulatina nuestro sistema, aparte de nuestro software, de nuestro ERP que estemos manejando, vamos a implementar una nómina electrónica. Esto va a ser así como la facturación electrónica, es decir, las empresas tenían una fecha para programar su facturación electrónica, pero la ley ha ido haciendo una prórroga de esa fecha para establecer esta implementación. Y lo que vamos a hacer nosotros es que así va a ser igual con la nómina electrónica. Las empresas que nos proveen de este software de nómina ya se están preparando para alinear nuestra nómina a la nómina electrónica, donde vamos a tener que reportar horas extras, recargo nocturno, salarios, y que va a ser muy importante porque todo esto se va a alinear a la seguridad social, es decir, todo debe de coincidir, lo que yo le pago al trabajador debe de coincidir con lo que estoy reportando en la seguridad social. Esto va a permitir que el trabajador no tenga un salario en nómina y un salario reportado en la seguridad social o un salario por debajo. Recordemos que hay una unidad de gestión que es la UGPP que nos va a fiscalizar y que nos puede sancionar en caso de evidenciar un pago incorrecto o una evasión en estos pagos de seguridad social. Entonces, algo pendiente para las empresas es la nómina electrónica, que en este momento estamos en proceso de implementación. Y también hay una situación pendiente para las empresas en este momento, y es que el año pasado, en pandemia, el presidente dio la oportunidad a las empresas que quisieran acogerse a disminuir el porcentaje de pensión. El porcentaje de pensión que inicialmente estaba en 16% o que actualmente está en 16%, para los meses de abril y mayo de 2020
se dio la oportunidad de bajar ese 16 a un aporte del 3%, donde el trabajador iba a cubrir el 25% de ese 3 y el empleador iba a cubrir el 75% de ese 3% y así iba a completar ese aporte a pensión. La norma ahora reciente, porque el Congreso se pronunció y dijo no es posible, eso no es constitucional, no se puede bajar el aporte, obliga a las empresas a completar el aporte, es decir, a pagar el 13% restante. Ese 13% restante que corresponde, era 16, pagamos 3, ahora nos corresponde pagar el 13. ¿De qué manera vamos a pagar ese 13? De la misma manera. De ese 13, el 25 lo asume el trabajador, el 75% lo asumen las empresas. En este momento las empresas tenemos un plazo para hacer este pago, lo podemos incluso hacer por cuotas, lo vamos a hacer a través de una planilla especial en nuestro operador de planilla asistida. Estos operadores pueden ser ARUS, Asopagos, puede ser aportes en línea, etcétera, todos los que ustedes conozcan. Ellos ya están preparados con unas planillas especiales para ayudarnos a hacer estos pagos de esta seguridad social que se dejó de hacer en los meses de abril y mayo en algunas empresas. Otras empresas, por ejemplo, no se acogieron, hicieron el aporte completo y en este momento no se están viendo obligados a hacer esta deducción. Bueno, no sé entonces en este momento qué preguntas tienen. Si tienen alguna situación, abro el espacio para aquellas preguntas que han dejado escritas en el chat y que podamos pasar a responder. Bueno, señora, vamos a continuar entonces con las preguntas. Acá tenemos la primera. Por favor, ¿me puede indicar un contrato de obra o labor? ¿Qué tiempo máximo puede durar? Sobre todo en cargos administrativos permanentes. Bueno, la norma no ha establecido el tiempo que pueda durar específicamente, el tiempo que pueda durar este contrato de obra o labor, pero debe ser definido, dice la ley, por una función específica. Un ejemplo para el área administrativa sería, yo contrato a una secretaria para cubrir un periodo de maternidad. Estamos hablando ahorita que la licencia de maternidad dura 18 semanas. Es decir, que este periodo de prueba se extiende 18 semanas y podría extenderse un poco más en el caso de que la materna, pida una licencia especial, caso de que la materna esté pidiendo, digámoslo así, esté enferma y requiera otro tiempo. Entonces, en este sentido, no es que la ley diga, tiene 5 meses, 4 meses, 3 meses. Lo que sí dice es que no debe durar más del objeto que inicialmente fue señalado para esa obra o labor. Entonces, si yo digo, va a ser para la digitalización de estos archivos, debe determinar en el momento que se terminó de digitalizar los archivos. Si yo veo que ya esa obra terminó y la persona sigue con un contrato, ahorita les hablaba de un principio de derecho que es el principio realidad, la persona lleva un año y ya terminó de digitalizar los archivos y la despiden, ella puede ir y decir, mire, sí era un contrato de obra, pero yo terminé esa obra y seguí haciendo otras cosas, entonces va a primar la realidad y ese contrato podría tener otra figura. Así que hay que tener cuidado de solamente dejar a estas personas para lo que inicialmente fueron contratadas. Muchas gracias. La segunda, ¿cómo sería el manejo con el contrato de voluntariado en una ESAL? ¿Sería igual a un trabajador? Los contratos de voluntariado no son contratos laborales, entonces en este sentido no los va a regir la misma norma. Existen otros tipos de contrato. Hay contratos aparte de los contratos de trabajo, hay contratos de prestación de servicios, hay contratos de aprendizaje y hay contratos de voluntariado en los cuales no se hace pago de prestaciones sociales. Entonces, de aquí se debe establecer, mira, tú tienes una fecha de inicio, puede que establezcan una fecha de terminación, hay que dejar claro que no se hace una relación laboral
y que no se rige bajo lo que se entiende de un contrato laboral. La otra, si un trabajador hace un mes le envíe la carta de no renovación y ejemplo, hasta hoy, hasta el día de hoy labora, ¿debo enviarle otra carta? Ya son políticas internas de cada empresa. Lo que exige la ley es la carta del preaviso con un mes de anticipación. El día que se le acaba el contrato, yo tengo dos opciones, o le reitero otra carta o se lo digo de manera verbal, o lo puedo llamar por teléfono. Ya esa es la figura que cada empresa opte para ya decir, voy a oficializar de manera puntual esta terminación. Puedo hacer una carta donde diga, te reitero que como hace un mes te escribí que se finalizaba el contrato, hoy ya no continúa. O puedo simplemente sostener una relación con el trabajador, si lo tengo de frente y decirle, mira, hace un mes te enviamos esta carta de preaviso informándote que ya no continuabas, hoy te reitero que efectivamente tu contrato no continúa. Entonces, no hay una norma específica para el último día, lo que la ley establece es que un mes anticipadamente sí se debe entregar una carta de preaviso. Ok. Si tengo un contrato verbal y después de un año la empresa quiere que se haga escrito, ¿qué fecha se debe poner? Hay una ley que es la ley de favorabilidad, ¿cierto? Un principio. Si yo tengo un contrato verbal, entendamos que este contrato se entiende como un contrato a término indefinido, ¿cierto? Yo no debo en ningún momento violentar los derechos de mi trabajador. Y aunque no hay una norma explícita donde me diga, donde me indique la fecha en la cual yo debo de iniciar esta relación laboral, por principio de favorabilidad al trabajador, yo debo de establecer el primer día en el cual yo inicié la relación laboral con este empleado. Sin embargo, no debo vulnerar ningún derecho al trabajador, es decir, no debo iniciar un contrato laboral que vulnere los contratos, el derecho inicial que ya tenía este trabajador, entendiendo que un contrato verbal es un contrato indefinido que tiene cierta garantía. Entonces, al iniciar yo un contrato por escrito, no debo vulnerar ningún derecho que tenga este trabajador y lo ideal es que se haga a partir del primer día que inició esta relación laboral con el trabajador. Ok, muchas gracias. ¿Qué pasa si la empresa liquida a sus empleados cada año? No pasa nada. En realidad, eso es política de cada empresa. Hay muchas empresas, por ejemplo, jardines escolares. Los jardines escolares tienen la modalidad de que tienen tiempos muertos. Estos son los mejores ejemplos. Entonces, estos jardines inician en enero, terminan, digámoslo, empiezan mitad de enero, terminan mitad de diciembre y dan un mes de vacaciones a sus trabajadores. Entonces, establecen directamente con sus empleados un contrato de trabajo por 11 meses o un año y cada año liquidan, mandan a vacaciones, al otro año a algunas personas les renuevan, a algunas no, pero no están incumpliendo legalmente nada porque desde el inicio de la relación tienen un contrato de trabajo que establece así. ¿Cuál sería el problema? El problema sería que estas personas no tengan contrato de trabajo, sea un contrato verbal, se convierta en un contrato indefinido y en el caso tal de liquidarlas, yo tenga que mirar si tengo que proceder a alguna indemnización. Listo. Por acá tenemos otras preguntitas. Respecto a las vacaciones, cuando habla de promediar el año inmediatamente anterior, ¿a qué se refiere? ¿De julio 2019 a julio 2020 o el promedio es el último año fiscal? O sea, de enero a julio de 2020. Por favor, me aclara esta inquietud. Bueno, esa es una pregunta bien importante, pero ninguna de las dos opciones que me dieron y la respuesta es depende de la fecha de ingreso del trabajador, ¿cierto? Yo me voy a hacer el promedio del año inmediatamente anterior a la fecha de inicio del trabajador. Entonces no es que sea julio o no es que sea enero, depende de la fecha de inicio del trabajador en la empresa. Si el trabajador inició en mayo, entonces el año inmediatamente anterior tiene un promedio de mayo a abril. Siempre va a ser ese el año inmediatamente anterior. Es decir, dependiendo de la fecha de ingreso del trabajador,
se determina el año inmediatamente anterior a hacer el promedio para el cálculo de las vacaciones de un trabajador. Aquí no se mira años fiscales, sino la realidad de la fecha en la cual un trabajador inició la relación laboral con la empresa y a la fecha en la cual se tiene derecho a ese cálculo no prestación social, pero también aplica para la prestación social de la prima de las cesantías y en el caso de las vacaciones, que es un derecho adquirido, entonces yo miro en qué fecha me vinculo y miro un año hacia atrás. Muchas gracias. ¿Cómo se toma el salario promedio cuando el empleado gana comisiones en la liquidación de prestaciones y vacaciones? El salario promedio. El salario promedio dependiendo de la liquidación, ¿cierto? Entonces, las vacaciones, estamos hablando que por cada año doy 15 días de servicio. En ese sentido, yo debo de mirar el promedio del año inmediatamente anterior. Entonces, yo cojo una tablita mes a mes durante el año inmediatamente anterior, partiendo de la fecha de inicio de labores o de la fecha del último día que la persona disfrutó vacaciones, y entonces comienzo. En el mes 1, este fue su salario, este fue sus vacaciones y lo totalizo. Al final me va a dar una sumatoria de 12 meses y sobre esos 12 meses hago un promedio. Para el caso de las cesantías, yo hago un promedio de lo devengado entre enero y diciembre o entre enero y la fecha de liquidación de esta prestación social. Para la prima es un poco diferente porque la prima partamos de que se hace el pago en dos oportunidades, una oportunidad en junio, otra oportunidad en diciembre. Entonces la prima, los promedios no son sobre 12 meses, sino sobre 6 meses. Entonces yo para la prima voy a promediar 6 meses de un primer semestre o 6 meses de un segundo semestre o proporcionalmente al tiempo trabajado de acuerdo a lo que haya trabajado el trabajador cuando tiene estos salarios variables o salarios que constituyen salario y que haya que promediarse. ¿Los acuerdos de voluntariado tienen obligaciones prestacionales? Ahorita indicaba que no son contratos de trabajo. Y está bien que en este momento ya hablaron de acuerdos, ¿cierto? No de contratos, son acuerdos de voluntariados. Son temas que son nuevos, digámoslo así, para muchas personas. Recordemos que voluntariados de pronto son jóvenes que quieren viajar a otros países o quieren prestar un servicio en otro lugar. Me gusta esta situación, yo voy a prestar este servicio en tal entidad quiere darme a veces no dan salario, a veces dan simplemente X recompensa, y esto no da una obligación de una prestación social. Sin embargo, recordemos los elementos constitutivos de contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces, hay 3 elementos constitutivos de contrato de trabajo que si yo una relación le aplico esos 3 elementos, puedo convertir un contrato de prestación o un contrato X en un contrato de trabajo. En este caso, los voluntariados, como se deja por escrito que es un voluntariado, al igual que un contrato de aprendizaje, no lo vamos a convertir en un contrato de trabajo y no se tienen derecho al pago de estas prestaciones sociales. Muchas gracias. Ya tenemos las últimas 2 preguntitas. ¿Cuál es el plazo con el cual se debe notificar la terminación de un contrato de prestación de servicios en el sector público? Contrato de prestación de servicios en el sector público y la notificación. Mira, los contratos de prestación de servicios tienen fechas de inicio y tienen fechas de terminación. Y adicional, dentro de las cláusulas de los contratos de prestación de servicio están las causales de terminación de los contratos. Y adicional están los plazos para la terminación o interrupción o suspensión de los contratos. Es decir, que dentro de la figura de ese contrato de prestaciones de servicios van a establecer con cuánto tiempo se debe de anunciar para no renovar ese contrato. Y hay que tener claro, un contrato de prestación de servicios cuya fecha de inicio y terminación está establecida no se debe de anunciar de que terminó porque no es un contrato de trabajo. Si yo firme un contrato de prestación de servicios de enero a diciembre, en diciembre simplemente se acaba porque es la finalización
de la obra para la cual o la prestación del servicio para la cual fue contratado el profesional o el contratista. Es decir, que no se requiere preaviso. En caso de una suspensión adicional o eventual, todos los contratos deben de tener dentro de sus cláusulas una situación que establezca en qué momento se van a dar por terminados. Listo, y ya por acá la última. Tengo una duda. En una empresa para la que laboro no se pagan los dominicales como extras a menos de que se trabajen 3 domingos en el mismo mes. ¿Esto está bien? Bueno, a mí cuando me hacen este tipo de preguntas, me gustaría escuchar las dos versiones, ¿cierto? Y le voy a responder, depende. Ahorita les hablaba de los domingos, ¿cierto? Los domingos, cuando son ocasionales, es decir, que se trabajan hasta 2 domingos, la norma establece que te puedo pagar con un recargo o un domingo compensado. Y hablo de un recargo y no de una hora extra. Un recargo del 75%. Y la empresa le decir al trabajador, usted tiene la opción de compensar o tener el recargo del domingo o tener el recargo del domingo. Quiero saber de pronto más información para no ir a hablar incorrectamente, pero si tú trabajas un domingo al mes, solo un domingo al mes, y la empresa te dio la opción de compensar ese domingo con un día a la semana, no te tienen por qué hacer el pago de esas horas extras, pero si tú a esa situación le vas agregando otros elementos y me dices que es que ya no es un domingo, que fueron 2, que fueron 3 domingos, que trabajaste más en tiempo suplementario, sí podría darse lugar a un pago de reconocimiento de hora extra dominical. Listo, Eliana. Muchísimas gracias por esta conferencia. Ya terminamos las preguntitas y también muchas gracias a todos por su participación. Les pedimos disculpas nuevamente por el inconveniente y también les pedimos responder una encuesta que les vamos a enviar para que nos cuenten cómo les pareció la conferencia. El link se les va a enviar a través de sus correos electrónicos. También les recordamos que las memorias y el link del video completo se las vamos a compartir por correo electrónico. De igual forma, las invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Feliz día para todos. También.